Hola amigos de Hebreo 1, continuamos con nuestras clases. En esta oportunidad hablaremos acerca de las preposiciones. Los propósitos de esta unidad son reconocer las principales preposiciones del hebreo, comprender su uso y las implicancias para la traducción, y por último, como es nuestro hábito, practicar lectura y traducción. Vamos a decir que las preposiciones son aquellas palabras invariables que se emplean para relacionar los elementos de una oración. Entre otras cosas, pueden indicar origen, procedencia, dirección, lugar, punto de partida, pertenencia, motivo, medio, entre otros más. Vamos a ilustrar esto con las preposiciones en el idioma español. Las preposiciones en nuestra lengua son las que ustedes ven allí en pantalla. Probablemente las han aprendido alguna vez, inclusive con algún versito o cantito. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. A estas preposiciones el español también suma algunas locuciones proposicionales, que esto quiere decir que equivalen a una preposición, como las que ustedes ven también allí en pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en español tenemos una gran cantidad de preposiciones y las funciones que estas cumplen también lo podemos expresar por una gran cantidad de variantes. En contraste, cuando nosotros comparamos lo que sucede en español con el hebreo, de pronto nos encontramos que el hebreo bíblico no posee esa gran cantidad de preposiciones o fórmulas preposicionales. Bien, por tal motivo, algunas de las preposiciones hebreas pueden llegar a expresar una gran variedad de sentidos. Y esto en ocasiones hace muy difícil la traducción o la interpretación de algunas construcciones hebreas. Quiere decir que podríamos tener más de una lectura en función de una frase u oración. Les pongo simplemente un ejemplo. Muchos de los salmos que encontramos en la Biblia poseen un colofón, un título, algo así como el que ustedes ven allí en pantalla, Mizmor le David. La expresión le David tiene allí una preposición. Es la preposición le, una de las que ustedes ya han aprendido en el primer vocabulario para esta materia. David es el nombre del personaje, ¿verdad?, que ustedes conocen, el rey de Israel. Esto normalmente se traduce en nuestras Biblias como Salmo de David. Lo cierto es que es muy probable que esta expresión atribuya la composición de estos salmos al personaje David. Sin embargo, otros intérpretes, a la luz de las posibilidades que nos da la preposición le, que puede traducirse como a, hacia, para, por, perteneciente a, etc., también sugieren que podría tener otro tipo de sentido esta frase, como por ejemplo decir salmo en honor a David o salmo al estilo de David. Así que como podrán ver, las preposiciones pueden ofrecer una gran variedad de posibilidades. El intérprete tiene que luchar contra esa variedad de posibilidades y encontrar aquella que sea más oportuna según el contexto y los usos regulares de la gramática y la sintaxis. Al momento de escribir las preposiciones hebreas, tenemos que hacer una primera distinción. Es entre las preposiciones inseparables y las independientes. Quiere decir que hay dos tipos de preposiciones. Comencemos a explicar el primer grupo. Entre las preposiciones inseparables, nosotros nos encontramos con las preposiciones Kalev. Se trata de preposiciones que funcionan a manera de prefijos inseparables. Esto quiere decir que siempre van a ir añadidos a alguna otra palabra. Las denominamos aquí como Kalev simplemente para tener un nombre mnemotécnico que nos permita recordarlas a estas tres preposiciones. Se trata de la preposición que significa como o según, la preposición le, a, hacia, para, por o de, y la preposición be, en, con, por, entre. Simplemente aclaro que los significados que ustedes ven en pantalla para cada una de estas preposiciones
son solo algunas de las posibles traducciones o sentidos que adoptan estas preposiciones. La cosa podría variar un poco más si contemplamos todos los usos de estas preposiciones a lo largo de la Biblia hebrea. Pero vamos a simplificar lo siguiente. La preposición que va a ser mayoritariamente traducida como como. La preposición le referiremos entre los sentidos de a, hacia y para. Y en el caso de la preposición be, nos quedaremos principalmente con el sentido en, y en algunas ocasiones con el sentido con. Los otros los veremos en función de los diferentes usos y a partir de los ejemplos que utilizaremos en las lecturas y en los ejercicios de traducción. Hablemos sobre la escritura de estas preposiciones inseparables. Es cierto que ustedes se la han aprendido de vocabulario con la vocalización de ese lleva simple vocálico que llevan debajo, B. Sin embargo, la escritura o la vocal que esta preposición llevará puede variar dependiendo de varias cosas. Cuando esta preposición va a ser fijada delante de una consonante que posee una vocal plena, normalmente la veremos como la hemos aprendido de diccionario, esto es, con un lleva simple vocálico debajo. En el ejemplo ustedes tienen la palabra av, que significa padre. Entonces beav significaría con un padre o en un padre. Delante de consonante que posea un lleva simple, en ese caso la preposición, y de paso esto es sin importar si se trata de que, le o ve, aquí en pantalla solamente estamos usando como ejemplo la preposición be, en ese caso va a tomar un jirek. Pongamos como ejemplo la palabra berit, que significa pacto o alianza. En ese caso nosotros leeríamos vibrit. Presten atención que en este caso el lleva pasa a ser mudo e indicaría la finalización de una nueva sílaba que se ha creado con el añadido de esta preposición. En el caso de aquellas palabras que comienzan con una yod y esta a su vez posee un lleva vocálico, en esos casos la yod va a perder su valor consonántico y va a pasar a leerse como un jireyot. Tenemos el caso de Yehudá, por ejemplo, que se leería como Bijudá. En Judá sería el significado de esta frase que se ha creado. En el caso de que esta preposición se sume a una palabra que posea una gutural y esta a su vez posea un lleva compuesto, en ese caso va a ocurrir algo que ya hemos visto en lecciones anteriores con el artículo de la conjunción. La preposición va a adoptar la vocal corta que se corresponde con el lleva compuesto. Tenemos aquí el caso de emet, que se leería con la preposición como behemet. Pero presten atención que en algunos casos, cuando la letra es una alef y esta posee también un lleva compuesto, como en este caso tenemos un hatef segol, se desaparecería ese lleva compuesto y la preposición adoptaría un sere. Este es el caso, por ejemplo, de Elohim, que con la preposición se lee Belohim. Presten atención cómo ha desaparecido el lleva compuesto y la preposición ha adoptado un sere como vocal. Algo parecido ocurre, por ejemplo, con la expresión lemor, que es muy frecuente y muy común a lo largo de la Biblia. Por último, delante de aquellas palabras que poseen un artículo definido, nos vamos a encontrar ante otra variante en la escritura de la preposición. Esta se va a leer va y va a tener un pataj debajo, ¿sí? En el caso de melech con artículo definido, esto es hamelech, se va a leer como bamelech. Pero presten atención porque aquí ocurre algo particular. Vamos a explicarlo en la próxima diapositiva. Cuando nosotros tenemos una palabra con artículo definido, y aquí en pantalla nosotros tenemos el ejemplo de Hamelech,
y yo le tengo que agregar, o se le tiene que agregar la preposición, en este caso vamos a usar como ejemplo la preposición be, pero esto vuelvo a repetir, es válido para cualquiera de las tres preposiciones Caleb. Voy a leer Ba-Melech. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Desapareció la G del artículo definido. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. La G del artículo definido y la preposición Caleb es como que van a entrar en un combate, en una lucha. Es decir, no pueden estar las dos juntas en el mismo lugar. Y entonces, en ese combate, obviamente va a ganar la más fuerte. Entonces, entre la letra B, que o le, que son las tres preposiciones Caleb, su sonido es mucho más fuerte que el de la G, que suele ser un sonido aspirado y bastante suave. Entonces, de alguna manera, la B va a reemplazar a la letra G. Y al mismo tiempo, las vocales también van a enfrentarse en esta lucha. Y entonces, el Sheva es una semivocal o una vocal brevísima, la cual va a perder terreno ante un pataj, que es de un sonido mucho más fuerte y más rudo. Es así como lo que nosotros vamos a tener entonces es ese sonido ba. Pero presten atención que dentro de la mem, en este caso que es la primera letra de la palabra, sigue estando el dagesh forte, que por regla es el indicador de la presencia del artículo definido. Obviamente, siempre y cuando se trate de una letra que no sea gutural. Ese dagesh forte nos va a ayudar a recordar que allí también hay un artículo definido. Entonces, en la escritura no va a estar la G del artículo definido, pero sí va a estar en el sentido de la frase que se crea. ¿Por qué? Porque el artículo definido nos va a dejar algunos indicios, que serían el pataj debajo de la preposición y, en los casos que se pueda, el dagesh forte dentro de la primera radical de la palabra a la cual se añade la preposición. Esto significaría entonces con el rey o en el rey. Presten la diferencia con Bemelech, que era con un rey. En este caso aparece el artículo definido en la traducción también. Vamos con otra preposición. La preposición min, que significa de o desde. Esta preposición vamos a decir que juega en un equipo intermedio. Es decir, en ocasiones puede ser escribirse de manera inseparable y en otros casos esta palabra va a escribirse de manera prefijada. De manera independiente. Entonces, ¿cómo vamos a detectarla? Pues bien, vamos a repasar brevemente algunas de las reglas de su escritura. Primer caso, delante de una palabra que posee artículo definido, a diferencia de las preposiciones Caleb, la preposición min no va a reemplazar al artículo definido, sino que va a mantener distancia de este y lo va a hacer por medio de un makef. Entonces se va a escribir de manera completa, como pueden ver aquí en pantalla. Ponemos un ejemplo. Haaretz, la tierra, más la preposición min. Como Haaretz posee el artículo definido, no importa cómo este se escriba, va a estar separada con un makef y se va a escribir de manera completa. Esta frase significa de o desde la tierra. Delante de palabras sin artículo definido y con una primera consonante que no sea gutural, la escritura normal de la preposición min va a ser por medio de una escritura con el jirek debajo, pero va a desaparecer la nun y luego va a ser prefijada a la palabra siguiente. ¿Ok? Y un detalle adicional, en esos casos la preposición min va a añadir un dagesh forte en la siguiente letra, siempre y cuando esto se pueda hacer así. Tenemos el caso de bayit, que significa casa. Si se dijera de o desde una casa, tenemos entonces la expresión mi bayit. Vamos entonces ahora con otra de los casos o de las excepciones. Nuevamente, cuando nosotros tenemos una palabra que comienza con una yod más sheva simple,
nuevamente vamos a encontrar, como ocurría con la preposición escaler, que la yod va a perder su valor consonántico y se va a transformar en un gireyot. De modo que vamos a tener, en el caso de Yehudá, mi Judá, que sería de o desde Judá. Otra regla a tener en cuenta. Delante de la palabra sin artículo, pero que posea una consonante gutural, entonces, en ese caso, no se va a añadir un dagesh forte, porque ya hemos mencionado que las guturales no pueden recibir dagesh forte, ni dagesh, y entonces se va a escribir con un sere debajo. Un ejemplo, tenemos la palabra ir, que significa ciudad. Y entonces, de o desde una ciudad, se escribiría meir. La preposición min también tiene un sentido o un uso comparativo, que se traduce normalmente como más que. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos algo en relación a los adjetivos. ¿Bien? Así que esto nos queda pendiente por ahora. Pero es también otra posible traducción o uso de esta preposición. Pasemos ahora a las preposiciones independientes. Ustedes ven en pantalla las principales preposiciones independientes del hebreo. No son todas, pero son las más frecuentes. Estas funcionan como palabras y las vamos a encontrar escritas, como bien lo señala el nombre, de manera independiente. Esto quiere decir que no van a estar prefijadas a ninguna palabra. Tenemos las preposiciones con sus distintos significados allí en pantalla. Todas estas preposiciones ustedes las van a ir aprendiendo en los distintos vocabularios que iremos repasando a lo largo del curso de Hebreo 1 y Hebreo 2. Pero expliquemos tal vez estas preposiciones de una manera un poco más gráfica. Aquí ustedes ven en pantalla algunos dibujitos que nos pueden ayudar a entender el sentido o lo que indican estas preposiciones, ¿no? El número 1 tengo la preposición ben, que significa entre. La número 2 es la preposición el, a o hacia. En el caso de la tercera tengo la preposición al, que significa sobre o encima. La 4 tengo tahat, que significa debajo de. In, la número 5, significa con. Lifnei significa delante de. Aharei significa después de o detrás de. Mimmaal significa sobre o encima de. Betoch, la número 9, significa en medio de. Etzel, junto a o cerca de. La número 11, min, de o desde. La número 12, be, la Caleb, significa en, principalmente. La número 13, que, significa como. Y la número 14, ad, significa hasta. Bien, esto serían una manera de graficar el sentido de estas preposiciones. Bien, hagamos algún ejercicio para poner en práctica algo de lo que hemos visto hasta aquí. Ustedes tienen en pantalla varias expresiones. Esto es principalmente algún sustantivo al cual se le ha añadido alguna preposición. Van a prestar atención a la escritura de estas preposiciones. Aquí básicamente están las Caleb, que son las que vamos a detenernos un poquito más. Y van a prestar atención si el sustantivo tiene o no tiene también un artículo definido. ¿Cuál sería la manera de identificar eso? Así que por favor, a partir de ahora, pausa el video e intenta resolver este ejercicio. Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Vamos a intentar hacerlo juntos cada uno de estos ejercicios que vemos en pantalla. Número A. Leisha. Leisha. Tengo la preposición le, que significa a, hacia o para. Y tengo la palabra isha. ¿Recuerdas esta palabra? Muy bien. Es mujer. Así que la traducción sería a o hacia o para una mujer. ¿Por qué? Porque debajo de la preposición tengo el sheba, que es la manera más regular de escribirlo. ¿Ok? Así que el sustantivo no posee artículo definido. Para una mujer. Vamos con el B. Tengo la isha. ¿Qué ha cambiado aquí?
Muy bien, la presencia del kametz debajo de la preposición Caleb. ¿Por qué un kametz y no un pataj? Pues bien, porque aquí también se suman las reglas de escritura del artículo definido. Cuando Isha recibe el artículo definido, como comienza con una letra Aleph que es gutural y esta no recibe un dagesh forte, el artículo definido se escribe con un kametz debajo. Así que es el kametz el que va a quedar debajo de la preposición lamed en este caso. Así que esta palabra tiene artículo definido y entonces se traduciría como para la mujer, la Isha. Vamos con el C, be'eretz. Traducción, en este caso tengo la preposición en. Sería en una tierra, be'eretz. Vamos con la D, ba'aretz. ¿Qué ocurre aquí? Muy bien, tengo el artículo definido que está allí de alguna manera indicado por el kametz debajo de la preposición. La misma regla que con Isha. Así que esto sería en la tierra. Vamos con el E, que derech. En este caso tengo el sustantivo derech, que significa camino, y que sumado a la preposición que significaría como un camino. Vamos con el F, ka'afar. Muy bien, tengo aquí un sonido A debajo de la preposición y la siguiente letra es una letra gutural, por lo tanto no recibe dagesh forte, ¿cierto? Muy bien, tenemos aquí también entonces el indicio del artículo definido, como el polvo sería la traducción de esta frase hebrea. Por último, el ejercicio G, laor. En este caso, nuevamente tengo otra letra gutural y un kametz debajo de la preposición Caleb. Esto se traduciría como para la luz o a la luz. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Vamos a vernos en el próximo video.